Muy buenas, amados del Señor. Dice la Biblia, palabra del Señor. El que tenga oídos, escuche lo que el Espíritu tiene para ti. Hay un tema que está causando, bueno, y siempre ha causado controversias, porque hay muchos cristianos, profesos cristianos, que argumentan que la ley fue clavada en la cruz. Y se les olvida que en el tiempo pasado habían dos leyes. Aquella que simbolizaba la ofrenda perfecta, la cual Jesús cumplió cuando vino y dio su vida por ti y por mí, para redimirnos del pecado, una ofrenda perfecta, un sacrificio perfecto. Eso era lo que significaban las leyes ceremoniales. Pero está la ley eterna, que fue escrita en tablas de piedra, por delante y por detrás, con el dedo de Dios. Es lo único que en la palabra de Dios mismo la escribió, no la confió a nadie, Él mismo la escribió con letras de fuego, en piedra, porque Él es eterna, como su trono, como el trono de Dios. Entonces, este servidor va a compartir un mensaje, está en la palabra de Dios. Esto es palabra de Dios lo que este humilde servidor del Señor quiere compartir contigo, porque es necesario que salgamos de esa ignorancia, porque tenemos que obedecer la santa ley de Dios. Y el mundo religioso ama a Dios, y sí, puede ser que lo haga de corazón, pero recuerda que la Biblia dice que si no obedeces, no tendrás la salvación. Aquel que tiene fe, obedece. Y el que obedece es porque tiene fe en la palabra de Dios, en el libro sagrado. Y la palabra de Dios, dicho por el Señor Jesucristo, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y también dijo por allá en Mateo 12:8, dijo, yo soy el Señor del sábado. Entonces, si Jesús es nuestro Salvador, y Él dice que debemos guardar sus mandamientos, entonces hagámoslo si verdaderamente le amamos y lo aceptamos como nuestro Salvador y Señor. Dice la palabra de Dios, libro de Segunda de Corintios, capítulo 3. Te animo a que usted mismo lea la Biblia, para que vea que no es palabra de este servidor, sino palabra de Jehová. Debemos leer la Biblia, no dejarnos llevar por los caprichos de un ser humano, costumbres y tradiciones. Debemos leer el libro sagrado porque es nuestro manual. Así como los aparatos electrónicos tienen un manual para su buen funcionamiento, Dios nos ha dejado el libro sagrado. Y a través del libro sagrado Dios nos muestra la senda recta. Dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. Isaías 48:17 dice, yo soy Jehová tu Dios, tu Redentor, que te enseño para provecho y te indico el camino por el cual debes andar. Este libro, mi querido hermano, hermana, amigo que me escucha a través de esta red, este libro es el GPS espiritual que conduce a paso seguro por una senda recta, el camino de la justicia de nuestro Padre Celestial. Dice así, 2 Corintios capítulo 3, versículos 7 al 11. Y si el ministerio de muerte, escrito y grabado en piedras, fue glorioso, tanto que los hijos de Israel no podían fijar los ojos en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su parecer, la cual había de fenecer, ¿cómo no será más glorioso el ministerio del Espíritu? La ley es espiritual, querido hermano, querido amigo que me escucha. Dejemos de prestarle oídos a mentes y a palabras engañosas de aquellos que tergiversan la palabra de Dios. Lo que Jesús vino a mostrar
en su vida práctica es cómo obedecer a Dios siempre dependiendo del trono de la gracia. Y cuando lo aceptamos a Él como nuestro Salvador, Él nos concede esa gracia para ser obedientes a su palabra. Dice el versículo 9, porque si el ministerio de condenación fue glorioso, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación a la gloria más excelente. Porque si lo que perece fue glorioso, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Y qué es lo que permanece? La gloria de Dios. ¿Qué fue lo que pereció? Las simbologías que mostraban al glorioso Salvador. Recordemos que en el principio, cuando la primera pareja pecaron, Adán y Eva, nuestros primeros padres, Dios les asignó, les ordenó sacrificar corderos de 1 año, sin mancha, perfectos, para simbolizar a aquel que iba a dar su vida por cada uno de nosotros. Y el que tuviera fe, obedecía. Y ya lo vemos desde el principio, en el capítulo 4 de Génesis. Abel obedeció ofreciendo un sacrificio perfecto a través de un corderito. Caín no obedeció porque no confió, no tuvo fe en las promesas de Dios. ¿Tú tienes fe en las promesas de Dios? Yo creo en las promesas de Dios. Por eso es mi deber, como adventista del séptimo día, compartir este mensaje contigo, para que a través de la palabra salgamos de esta ignorancia, de que la ley fue abolida en la cruz. En ninguna manera, porque muchos se basan en este texto bíblico que dice Romanos 10:4. Dice Romanos 10:4 lo siguiente, y esto es lo que la gente, el mundo utiliza como argumento para denigrar la santa ley de Dios, para hacerla nula. Pero qué curioso, porque tenemos en cuenta 9 mandamientos: no matarás, no robarás, no adulterarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el problema está en el 4.º mandamiento, que dice: acordarte has del día sábado. Ese es el problema, ese es el meollo de la situación. ¿Y por qué hablo de este tema? Porque ese va a ser el toque para el tiempo del fin, el tiempo que estamos viviendo. Muchos se van a perder por no aceptar la verdad del sábado. El sábado es una verdad eterna y conlleva un privilegio, porque el que obedece los mandamientos de Dios y acepta a Jesucristo como su Salvador y Señor, y al Dios viviente como el Creador, el Redentor, el Transformador, el que capacita, entonces observamos el Santo Sábado. Lo dedicamos como el centro de adoración, porque Dios así lo ordena. Acordarte del día sábado. ¿Para qué es el día sábado? Para venir a la presencia de Dios y gozarnos de esas 24 horas que Él nos da, para estar en plena comunión con Él, en oración, en cantos, alabanzas, la lectura de la palabra de Dios, la predicación de la palabra, y a través de ello Dios nos bendice y nos santifica, porque estamos en su presencia, en su día santo. La gente dirá: pues bueno, podemos adorar a Dios cualquier día. No, mi querido, estás muy equivocado, porque Dios designó un día para Él, y Él dice: este es mi día santo, yo soy el Señor del sábado. Y Él nos dio 6 días para que trabajásemos y cumpliéramos las labores que se nos presentan en el diario vivir, para ganarnos el sustento del diario vivir. Pero Dios sabía que nuestro cuerpo necesita descanso, necesita refrigerio, y no nos dejemos llenar de cuentos, que el mundo que dice que el día de la familia, que el día para la naturaleza, que el día del medio ambiente. Pero si el Señor ya lo dejó desde la creación del mundo. Dice que es el día para disfrutar en familia, para compartir con la familia, para disfrutar con los amigos, para gozarnos de la naturaleza. Dios le ordenó
a Adán y a Eva cómo observar el santo sábado. Porque Él fue el que hizo la creación. ¿Y quién fue el que descansó? Él. Cesó de crear y llamó a Adán y a Eva a que se gozaran de las bellezas, de la perfección que Él había hecho para su deleite. Y aún disfrutamos de cosas hermosas en la naturaleza, las aves, el sol, las estrellas, la luna, cosas maravillosas, donde Dios nos llama que en el día sábado le demos la honra, la gloria, la adoración que Él merece por darnos tantas dádivas aún sin merecer nada. Mira el texto que utilizan muchos cristianos para decir que la ley de Dios fue clavada en la cruz. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Está diciendo para todo aquel que cree. ¿Cuál es la justicia? Cristo Jesús es tu justicia, es mi justicia. Él pagó con su vida lo que tú y yo merecemos, solamente la muerte porque somos pecadores. Y Él es nuestra justicia. Cuando lo aceptamos a Él como nuestro Salvador, su justicia nos es imputada porque Él vivió una vida perfecta para que nosotros vivamos por la gracia de Dios. Entonces, ¿has visto? El fin de la ley es Cristo. ¿Cuál ley? La ley ceremonial, la que ordenaba los sacrificios. Bueno, ¿y eso cómo se confirma? Vaya a Mateo 27:51, donde dice que cuando Cristo murió en la cruz, cuando dijo, consumado es, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, y el corderito que iban a sacrificar a la hora novena, que era a las 3 de la tarde, el corderito se escapó. ¿Por qué? Porque la ofrenda perfecta estaba siendo ofrecida en la cruz del Calvario por tu salvación y por la mía. Él fue el que nos redimió con su vida. Esa es la simbología de todo el sistema judaico, el sistema hebreo de la antigüedad, las ofrendas, los sacrificios. Entonces no nos ceguemos, no nos dejemos engañar. Salgamos de esas tinieblas y aceptemos que la ley de Dios está vigente porque es eterna como el trono de Dios. Un sistema doble de ley. El pueblo de Dios, a quien Él llama su tesoro peculiar, tuvo el privilegio de tener un sistema doble de ley, la moral y la ceremonial. La una que señala hacia atrás a la creación, para que se mantenga el recuerdo del Dios viviente que hizo el mundo, cuyas demandas tienen vigencia sobre todos los hombres en cada dispensación, y que existirá a través de todo el tiempo y la eternidad. La otra, dada debido a que el hombre transgredió la ley moral, y cuya obediencia consistía en sacrificios y ofrendas que señalaban la redención futura. Cada una es clara y diferente de la otra. Espero que esté quedando claro este asunto, porque no podemos seguir siendo engañados. El problema o la cuestión de este conflicto es el cuarto mandamiento, porque nos hemos dejado engañar porque hay un poder secular por ahí, político, religioso, que demanda la observancia del día domingo. Eso no está en las Escrituras. El día domingo es el primer día de la semana para empezar labores, para que hagamos lo que Dios permita que hagamos en esa semana, siempre teniendo en cuenta que Él es el que da la fuerza, Él es el que da la sabiduría, Él es el que da la inteligencia, Él es el que nos da salud para cumplir con todos estos deberes. El sábado es para refrigerarnos mental y espiritualmente, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Querido que me escucha, es tiempo de que miremos a la cruz
Es tiempo de que miremos al cielo y es tiempo de que escudriñemos la palabra de Dios, porque la ley de Dios es eterna como Él lo es. Continúo. La ley moral fue desde la creación una parte esencial del plan divino de Dios y era tan inmutable como Él mismo lo es. La ley ceremonial debía responder a un propósito particular en el plan de Cristo para la salvación de la raza humana. El sistema simbólico de sacrificios y ofrendas fue establecido para que mediante esas ceremonias el pecador pudiera discernir la gran ofrenda, Cristo. ¿Has visto? Está bien claro este asunto. O sea, las leyes ceremoniales prefiguraban como sombra y figuras de Cristo Jesús, la ofrenda perfecta, la ofrenda gloriosa. Pero los judíos estaban tan cegados por el orgullo y el pecado que solo unos pocos de ellos pudieron ver más allá de la muerte de animales como una expiación por el pecado. Y cuando vino Cristo, a quien prefiguraban esas ofrendas, no pudieron reconocerlo. ¿Será que a nosotros o a muchos de nosotros nos está pasando lo mismo? El rechazar la ley de Dios es rechazar a Cristo, porque Cristo vino a reflejar la gloria del Padre, su carácter, su santidad, y esa es la ley de Dios. Cristo Jesús era en carne y en su vida la excelencia de la ley de Dios, porque Él vino a obedecer esa ley para ponernos en comunión con Dios cuando lo aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador. La ley ceremonial era gloriosa, era el medio dispuesto por Jesucristo en consejo con su Padre para ayudar en la salvación de la raza humana. Toda la dispensación del sistema simbólico estaba fundado en Cristo. Adán vio a Cristo prefigurado en el animal inocente que sufría el castigo de la transgresión que él había cometido contra la ley de Jehová. Region Herald, 6 de mayo de 1875. Dos leyes llevan el sello de la divinidad. Pablo desea que sus hermanos comprendan que la gloria de un Salvador que perdona los pecados daba significado a todo el sistema judío. Deseaba también que comprendieran que cuando Cristo vino al mundo y murió como sacrificio en favor del hombre, el símbolo se encontró con la realidad simbolizada. Entonces, queridos hermanos y queridos amigos, déjate de escuchar a aquellos que hacen alarde de que la ley de Dios ha sido abolida en la cruz. La ley de Dios está vigente. Y ahora es prioritario, mi querido y querida que me escucha, que aceptes esta gran verdad. Porque si verdaderamente tú amas a Cristo y estás esperando la salvación y vivir con Cristo por la eternidad, este es un mensaje para ti. Jesús lo dijo bien claro: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y recuerden, yo soy el Señor del sábado. Porque el sábado fue hecho para nuestro beneficio. Eso lo encontramos en Marcos 2:28. El sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Porque Dios sabía que necesitábamos un descanso, un refrigerio espiritual y mental. Para eso es el día sábado. Entonces, si el opositor
exige la observancia del primer día de la semana porque no aceptamos el día que Dios bendijo y santificó. Cuando nosotros obedecemos ese mandamiento, tú y yo somos bendecidos y santificados porque es ley de Dios, no es argumento de un ser humano. Entonces, apreciado del Señor, acepta esta hermosa verdad. Después que Cristo murió en la cruz como ofrenda por el pecado, la ley ceremonial ya no podía tener vigencia. Sin embargo, estaba relacionada con la ley moral y era gloriosa. El conjunto llevaba el sello de la divinidad y expresaba la santidad, justicia y rectitud de Dios. Y si fue glorioso el ministerio de la dispensación que iba a desaparecer, cuánto más debía ser gloriosa la realidad cuando Cristo fue revelado al dar su espíritu vivificador y santificador a todos los que creen. ¿Crees esa palabra? Yo la creo. Y por eso con convicción y seguridad te animo a que salgas de ese mundo de tinieblas y acepte esta luz, porque no es obra de este siervo, es palabra de Dios. Y si tú crees en la palabra de Dios, debes por amor a Cristo aceptar esta verdad. Review Herald, 22 de abril de 1902. El ministerio de muerte. La santa ley de Dios es breve y al mismo tiempo abarcante. Abarca hasta los pensamientos, no solamente los actos. La ley de Dios descubre nuestros malos pensamientos, nuestras malas acciones. Vuelvo y lo leo. La santa ley de Dios es breve y al mismo tiempo abarcante, pues es fácilmente comprendida y recordada, y sin embargo es una expresión de la voluntad de Dios. Su extensión se resume en las siguientes palabras: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas, o sea, con todo el ser, con todo el vigor debemos amar al Señor y obedecer su ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Haz esto y vivirás. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, Jehová. Es palabra de Dios. Esto no es un invento de este servidor ni de la iglesia adventista. Debemos aceptar la verdad del sábado, porque ese es el problema. Las religiones obedecen 9 mandamientos, pero el más importante de todos se pisotea. El libro de Santiago dice que el que quebranta un mandamiento se hace transgresor de todos, porque la santa ley de Dios es una cadena. Si se revienta un eslabón, se revientan todos. Entonces, ¿qué piensas hacer? Acepta por amor al Señor esta verdad. Mi único deseo es compartir esta verdad contigo, y es tu decisión, tú eliges, obedeces o sigues viviendo en desobediencia, porque no se trata de calmarle capricho a nadie, se trata de agradar a Dios, y si queremos agradar a Dios debemos obedecer, y el que obedece será bendecido por Dios. Si el transgresor fuera tratado de acuerdo con la letra de este pacto, en ese caso no habría esperanza para la raza caída, pues todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. La raza caída de Adán no puede contemplar en la letra de este pacto otra cosa sino el ministerio de muerte. Y la muerte será
la retribución de todo el que procure vanamente idear una justicia propia que cumpla las demandas de la ley. Dios se ha comprometido mediante su palabra a ejecutar el castigo de la ley sobre todos los transgresores. Los hombres cometen pecado vez tras vez, y sin embargo no perecen. Creen que deben sufrir el castigo por quebrantar la ley. Cristo Jesús pagó lo que yo tengo que pagar. Y lo que no merecía, lo que no merezco, me lo ha dado con su vida. Él dio su vida para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia, una segunda oportunidad. Y cuando yo acepto a Jesús y guardo sus mandamientos y observo el santo sábado, que es su día, es el día de Él, no es nuestro, es su día, entonces el Señor me llena de su gracia para observar y obedecer los santos preceptos, todos, no a medias, todos, porque Él nos concede esa gracia. El Evangelio de Cristo proyecta gloria sobre la era judía, proyecta luz sobre todo el sistema judaico y da significado a la ley ceremonial. El tabernáculo o templo de Dios en la tierra era un modelo tomado del original del cielo. Todas las ceremonias de la ley judaica eran proféticas, simbolizaban misterios del plan de redención. Los ritos y las ceremonias de la ley fueron dados por Cristo mismo, quien ocultó en una columna de nube durante el día y en una columna de fuego durante la noche. Era el caudillo de las huestes de Israel, y esta ley debiera ser tratada con gran respeto, pues es sagrada. Pablo la presenta ante los judíos en su verdadero lugar y valor, aún después de haber terminado su vigencia, para mostrar su lugar en el plan de redención y su relación con la obra de Cristo. Y el gran apóstol declara que esta ley es gloriosa, digna de su originador divino. Lo que dejaría de ser era glorioso, pero no fue la ley instituida por Dios para el glorioso gobierno de su familia en el cielo y en la tierra, pues mientras permanezcan los cielos, permanecerá la santa ley de Dios. ¡Qué maravilla! Las enseñanzas de la palabra de Dios y el espíritu de profecía. ¿Qué es el espíritu de profecía? Que nos ayuda a mirar con claridad lo que Dios expresa en su palabra, nos amplía el conocimiento del libro sagrado. Entonces, querido del Señor, hay que vivir, por un escrito está, y por un así dice Jehová. Una gloria da lugar a otra gloria. No hay discordia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos el Evangelio de un Salvador que vendría. En el Nuevo Testamento tenemos el Evangelio de un Salvador revelado, como lo habían predicho las profecías. Mientras que el Antiguo Testamento continuamente anuncia de antemano la verdadera ofrenda, el Nuevo Testamento muestra que el Salvador, anticipado por las ofrendas simbólicas, ya ha venido. La opaca gloria de la era judaica ha sido reemplazado por la gloria más brillante y más clara de la era cristiana.
Pero Cristo ni una sola vez ha declarado que su venida destruía las demandas de la ley de Dios. Por el contrario, en el último mensaje para su iglesia, escrito en Patmos, él pronuncia una bendición para los que guardan la ley de su Padre. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida, y que entren por las puertas de la ciudad de Dios. ¡Ah, qué maravillosa promesa! Queridos del Señor y amados amigos que me escuchan y me siguen a través de este medio de comunicación, este servidor ha compartido una verdad, no cualquier verdad, es una verdad que está en la palabra de Dios. Medita, reflexiona y decide, porque es tu deber decidir por la verdad, y esto es verdad de Dios. Los símbolos y las sombras del servicio ceremonial, más las profecías, daban a los israelitas una visión velada y borrosa de la misericordia y de la gracia que serían dadas al mundo mediante la revelación de Cristo. A Moisés se le reveló el significado de los símbolos y de las sombras que señalaban a Cristo. Él vio el fin de lo que iba a desaparecer cuando, a la muerte de Cristo, el símbolo se encontraba con la realidad, simbolizada, tipo y antitipo. Él vio que únicamente por medio de Cristo el hombre puede guardar la ley moral. Por la transgresión de esta ley, el hombre introdujo el pecado en el mundo, y con el pecado vino la muerte. Cristo se convirtió en la propiciación por el pecado del hombre. Él brindó su perfección de carácter en lugar de la pecaminosidad del hombre. Tomó sobre sí la maldición de la desobediencia. Los sacrificios y las ofrendas anunciaban de antemano el sacrificio que él iba a hacer. El cordero significaba o simbolizaba al cordero que debía quitar el pecado del mundo. Juan 1:29 dijo Juan Bautista: he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los símbolos se estaban haciendo realidad en la vida de Cristo. Lo que iluminó el rostro de Moisés fue que vio el propósito de lo que iba a desaparecer, que contempló a Cristo como revelado en la ley. El ministerio de la ley, escrito y grabado en piedra, era un ministerio de muerte. Sin Cristo, el transgresor era dejado bajo la maldición de la ley, sin esperanza de perdón. Dicho ministerio no tenía gloria en sí mismo, pero el Salvador prometido, revelado en los símbolos y las sombras de la ley ceremonial, hacía gloriosa la ley moral. ¡Qué hermoso! Hay tantas cosas que decir que faltaría tiempo para compartir estas hermosas verdades. Voy terminando. La gloria de Cristo revelada en su ley. Cristo llevó la maldición de la ley, sufriendo su castigo, llevando a su término el plan por el cual el hombre había de ser puesto en condiciones de poder guardar la ley de Dios y ser aceptado por medio de los méritos del Redentor, y mediante su sacrificio se proveyó, se proyectó gloria sobre la ley. Entonces, la gloria de lo que no iba a perecer, la ley de Dios, de los 10 mandamientos, su norma de justicia,
fue vista claramente por todos los que contemplaron el fin de lo que iba a perecer, o sea, la ley ceremonial. Nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Cristo es el abogado del pecador. Los que aceptan su evangelio lo contemplan a cara descubierta, ven la relación de la misión de él con la ley y reconocen la sabiduría de Dios y su gloria como revelada por el Salvador. La gloria de Cristo se revela en la ley, la cual es una representación de su carácter, y la eficacia transformadora de él se siente en el alma hasta que los hombres llegan a ser transformados a su semejanza. Son hechos participantes de la naturaleza divina y crecen más y más a semejanza de su Salvador, avanzando paso tras paso en conformidad con la voluntad de Dios hasta que alcanzan la perfección. La ley y el evangelio están en perfecta armonía. El uno sostiene al otro. La ley se enfrenta con toda su majestad a su conciencia, haciendo que el pecador sienta la necesidad de un Salvador, Cristo Jesús, como la propiciación por el pecado. El evangelio reconoce el poder y la inmutabilidad de la ley de Dios. Yo no conocí el pecado, dijo Pablo, sino por la ley. El significado del pecado, inculcado por la ley, impulsa al pecador hacia el Salvador, y el hombre, en su necesidad, puede presentar los poderosos argumentos proporcionados por la cruz del Calvario, puede reclamar la justicia de Cristo, pues es impartida a cada pecador arrepentido. Rion Herald, 22 de abril de 1902. Hay mucho que decir, pero creo que es suficiente argumento para invitarte, querido que me escucha, a observar la santa ley de Dios, entre ellos la verdad del sábado. Maranata, Cristo viene, prepárate. Ven al encuentro con Jesús y permite que Él prepare su vida para ese magno evento. ¿Qué más te puedo decir? Que nos preparemos, porque Cristo viene pronto. Dios te bendiga.